día de hoy también. Genial, perfecto. Muy bien. Entonces, parte de lo que hacemos también en Capacitadero, además de desarrollar habilidades digitales para jóvenes y adultos con discapacidad, es también estos espacios virtuales que son los webinars. Y es por eso que el día de hoy tenemos un espacio muy interesante y muy importante que tiene que ver, como saben, con la educación, pero también con la familia, que es un rol muy importante hoy en día en la sociedad, ¿sí? Es por eso que el día de hoy nos acompaña Flavia Valdés, muy bien, es argentina, se va a presentar también en este instante y nos va a contar más sobre ella y sobre el tema que trae para el día de hoy, ¿correcto? Entonces, los invito a escucharla, Flavia. Recuerden que pueden dejar sus preguntas también por el chat. Igual también al final vamos a tener un espacio para que puedan abrir su micrófono, ¿correcto? Genial. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Listo, Flavia, entonces te doy pase. Bienvenida. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla porque tengo una diapositiva con mi presentación. Pero bueno, ya ahora tenemos la pantalla compartida. El título de esta presentación es Familia y Educación Inclusiva, un equipo para el éxito, y tenemos una imagen en pantalla de un grupo de personas abrazándose, mostrando como cierta idea de comunidad. Bueno, la agenda del día de hoy va a empezar con una pequeña introducción sobre quién soy yo, qué hago, por qué vengo a hablar de este tema, y después, como sé que esta es una presentación cortita, que me dijeron que tenía solo 20 minutos, me parecía importante enmarcar un poco la charla que voy a presentar y después la discusión, si existe alguna pregunta, opinión sobre mi presentación, en un poco tal vez una cuestión un poquito más teórica sobre, que es a lo que yo me he dedicado hace ya 12 años, que es sobre cuestiones de discapacidad. Ahora les voy a contar bien a qué me dedico. Después vamos a hablar un poquito de educación inclusiva. Vamos a hablar del rol de la familia como parte del equipo. Estrategias y recursos que usamos. Spoiler, vivo en Estados Unidos, entonces... ¿qué se usa en Estados Unidos bien para trabajar con familias, que es a lo que me dedico actualmente? Y luego unas conclusiones como para cerrar e invitar a charlar la discusión. Bien, me muevo a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hay un mapa de América del continente americano con unos avioncitos. El primer avioncito aparece en Argentina, en una ciudad que se llama Mar del Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires, que es de donde soy oriunda. Yo ahí estudié para ser profesora de educación especial. Mi foco o mi orientación profesional siempre fue con discapacidad intelectual o discapacidades del desarrollo. Y luego también en Mar del Plata, cerquita de Mar del Plata, estudié una licenciatura en Ciencias de la Educación porque me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con más por fuera y planeación y organización de cuestiones educativas. Y ahí me mudé a Buenos Aires, a la capital de Argentina, donde me desempeñé como profesora en la escuela pública. Y hace unos ya 7 años, hace 7 años me mudé a Bogotá, donde ahí empecé a trabajar en una organización con adultos con discapacidad para trabajar apoyos para la vida independiente. Así que ahí es como que me pasé del sistema formal y público a una cooperativa, a trabajar con adultos, que fue para mí espectacular. Y después de haber trabajado unos años en Bogotá, hace 3 años y medio que vivo en San Francisco, California. Y acá terminé mi máster en Ciencias Sociales con foco en Gestión y Políticas Públicas, e hice una investigación sobre las políticas de educación especial comparativamente entre Estados Unidos y Argentina, más específicamente entre California y Buenos Aires. Así que este tema de andar comparando qué país, cómo aborda la discapacidad cada país, realmente me apasiona. ¿A qué trabajo actualmente? Actualmente yo trabajo en una organización sin fines de lucro que en inglés se llama Support for Families, en español sería Apoyos a las Familias, y básicamente
Y por primera vez en mi carrera, después de tantos años de estar trabajando con personas con discapacidad, estoy trabajando con familias que tengan o su propia discapacidad y también un hijo con discapacidad o familias que, padres, madres o familia en el sentido amplio de la palabra. Esto lo quiero aclarar, cuando digo familia entendamos el sentido amplio. Y que básicamente brindamos apoyos para que comprendan cuáles son sus derechos bajo la ley de educación especial acá en Estados Unidos y también para navegar los distintos servicios sociales y el sistema de salud que es complejísimo. Específicamente yo la mayor parte de mi tiempo apoyo a familias latinas porque existe una gran desproporcionalidad entre lo que pueden acceder familias que hablan inglés y familias que no hablan inglés. Entonces intentamos como mitigar esas disparidades desde la organización donde trabajo. Bien. Ahora sí, para empezar un poco a abordar esta discusión de por qué es fundamental el rol de la familia y cómo lo hemos ido, en primera persona, lo he ido abordando a lo largo de mi profesión, me parecía clave entender cómo concebimos la discapacidad, cómo desde del ámbito teórico y el académico, que yo me he dedicado muchos años, y que también es algo que es fundamental a la hora de pensar cómo trabajamos con familias. Como muchos de ustedes sabrán, capaz que les estoy explicando algo que probablemente ya saben, pero igual me parece importante decirlo porque si esto va a estar en YouTube no sabemos a quién le va a llegar. Como muchos saben, año 2006 se hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que básicamente lo que sienta es el cambio de un paradigma, de un modelo, donde empezamos a concebir que la discapacidad no es un problema de la persona, sino del contexto, del modelo social de discapacidad, decimos. Entonces, las barreras no van a estar o las limitaciones en la persona, sino en el contexto que genera esas barreras. Entonces, lo que decimos es que lo que necesitamos es eliminar a las barreras y no, entre comillas, arreglar a las personas. Por eso decimos que la importancia de conocer las legislaciones, de abordar la cuestión desde una manera respetuosa, poniendo el centro de la voz de la persona con discapacidad como centro de las conversaciones. Y por eso el lema de la convención es que no hay... Ay, me olvidé el lema de la convención. No hay nada sin nosotros. Lo estoy citando mal, pero bueno, la idea es esta idea de darle la voz a las personas con discapacidad para que puedan ellas tomar el centro de las discusiones. Entonces me parece que esta es como el primero del terreno común que me parecía importante para llevar la discusión a qué sucede con las familias. Por otro lado, y unas cositas que me parecía también importante mencionar es qué sucede con la cuestión de la educación inclusiva y el derecho a la educación inclusiva. Al que le guste este tema, hay un montón de material de la UNESCO que justamente lo que habla es, y que también eso es algo que intentamos trabajar con familias, el tema de la inclusión como derecho y la necesidad de hacer una transformación de los sistemas, sino una transformación de las personas. Como acá somos muchos de diferentes países, igual algo que nos atraviesa a la mayoría de los países latinoamericanos es las brechas regionales que existen. Nada de nosotros sin nosotros, Miguel, muchas gracias. Me iba a quedar mal porque no me acordaba la frase. Así que te lo agradezco. Entonces, esta idea de la disparidad que existen y les voy a contar algunos datos que hice en mi investigación con respecto a Estados Unidos y a Argentina. El número de, por ejemplo, de niños que se atienden en las escuelas en California específicamente es 10 veces más que la cantidad de niños que se atienden, por ejemplo, en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, que es de donde yo soy oriunda, y que hay por cuestiones de identificación
y lamentablemente, que esa fue una de las conclusiones de mi investigación, que tampoco es tan compleja, hay una cuestión de dinero puesto en el sistema educativo que ayuda a identificar tempranamente a estudiantes con discapacidad para que se puedan generar los apoyos. Un dato de color es que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, existe una gran solidez legislativa para poder generar protecciones para las personas con discapacidad y sobre todo para sus familias. Entonces creo que comprender estas cuestiones de forma comparativa en el trabajo de familias a mí me ayudó un montón a ver sobre todo qué nos falta a nuestros países latinos. Voy a hacer ciertas generalizaciones, pero también voy a hablar de lo que sucede en Argentina, que desde las legislaciones existen muchas pocas, no está bien dicho, pero pequeñas protecciones para las familias a la hora de querer apoyar el proceso de educación de sus hijos o, por ejemplo, de hacer cumplir este derecho a la educación. Bien, algunas de las metas que yo les decía que propone UNESCO es justamente pasarnos de modelos de integración a modelos de inclusión, basándonos en un modelo donde es la persona donde se tiene que adaptar el sistema y en cambio el de inclusión es el sistema el que se tiene que adaptar, generar las adaptaciones y modificaciones para que las personas se puedan adaptar, puedan participar, perdón. Entonces tiene esta meta de educación de calidad para todos, sin discriminación, que esto es algo que aún nos sigue pasando, por lo menos en mi país, que tal vez hemos logrado procesos de, y hago comillas, inclusión de estudiantes con discapacidad, pero la cuestión de la calidad todavía sigue siendo una cuestión pendiente que tenemos nuestros sistemas educativos. Bien. ¿Y por qué hablar de familia y por qué abordar la cuestión de la familia como un aspecto central? Cuando trabajaba en el sistema público en Latinoamérica, algo que siempre hablábamos era pensar la inclusión como un banquito, como una sillita, no sé cómo le dicen en sus países, de 3 patas. Entonces, donde para niños estamos pensando que la escuela, el niño y la familia se tienen que sostener los 3. Si uno de esos 3 banquitos, una pata, falla, el banquito se cae. Y acá un poco me parece fundamental volver a esta idea de formar puentes. Y me parecía importante también traer un poco la cuestión acá en tono comparativo de lo que yo vivo en mi experiencia profesional en Estados Unidos, que acá el rol de la familia es central. ¿Y por qué es central el rol de la familia? Porque las legislaciones también brindan protección. Dentro de las legislaciones de discapacidad y de educación especial específico para niños que sean menores de 18 años, existen una serie de protecciones que permiten a las familias formar parte de las discusiones. Por ejemplo, formar parte de comités dentro del sistema educativo para poder tener responsabilidad y tener opinión a la hora de tomar decisiones sobre los cambios que hace el sistema educativo y cómo impactan a sus hijos. Tienen también las posibilidades de hacer cumplir ciertos derechos y poder poner quejas que tienen que ser investigadas por el Departamento de Educación si no se hacen. Existen también las posibilidades de que las familias demanden al sistema educativo si no se cumplen con las leyes de educación. Una cierta cantidad de protecciones que lo vuelven un país muy burocrático, eso lo tengo que decir, pero también que posibilita a las familias a poder apoyar de forma más efectiva a sus hijos. ¿Y por qué? Ya que en nuestros países, tal vez, y acá estoy haciendo una generalización, pero desde mi conocimiento, no tenemos protecciones tan fuertes con respecto a hacer valer los derechos que tienen nuestros hijos dentro del sistema educativo, o por lo menos en Argentina, pero igual me parecía importante como dejar ciertos mensajes que como aprendido en mi experiencia profesional trabajando con familias, de por qué es importante involucrar a las familias. Primero, porque van a ser los primeros defensores. Si ustedes son padres de un niño con discapacidad o ustedes tienen su discapacidad, probablemente ustedes sepan que su grupo familiar es la red primaria que los ha apoyado o que los apoyará. A veces decimos que
muchas veces hay profesionales que van pasando en la vida de nuestros hijos si tienen una discapacidad, pero la única constante va a ser la familia. Esos van a ser los únicos que queden a largo plazo. Entonces, también la importancia de empoderar a esas familias para poder hacerlos valer los derechos de sus hijos. Por otro lado, la importancia de volvernos socios, porque al fin y al cabo, y esto es algo que yo trabajo también mucho con familias, uno utiliza una metáfora un poco rara, pero uno podría pensar el sistema educativo es como un matrimonio del que no tenés opción de divorcio. Entonces, no quemes los puentes porque no te vas a poder divorciar. Y el sistema educativo les va a acompañar a nuestros hijos durante muchísimos años. Entonces, la importancia de mancomunar esfuerzos para poder trabajar en conjunto con los profesionales que trabajan a nuestros hijos. Y la importancia, que ahora lo vamos a ver en otros conceptos, de una comunicación constante. Esto ayuda a ese niño, ayuda a los maestros, ayuda a ustedes como familia. Por otro lado, la familia va a ser aquella que sea la principal promotora de autonomía. Definitivamente que los profesionales que trabajen con sus hijos tienen un impacto en esta promoción de la autonomía, pero al fin y al cabo, las personas que más tiempo pasan con esa persona con discapacidad son su familia. Entonces tiene que haber cierta consideración y ciertos esfuerzos para promover la autonomía y la autodeterminación, es decir, la capacidad de las personas con discapacidad de tomar sus propias decisiones. Y por otro lado, porque además la importancia de generar estos modelos en casa, porque más allá que, y esto lo he vivido muchas veces, yo les decía que cuando trabajaba en Colombia, trabajaba con adultos con discapacidad, donde aplicábamos ciertas herramientas. Yo ahora les traje un ejemplo de cómo más o menos lo abordábamos. Y la cuestión de que muchas veces la persona con discapacidad tenía un deseo y un objetivo, pero muchas veces no era apoyado por su grupo familiar. Entonces nosotros nos encontrábamos mucho en este dilema. Pero bueno, la importancia de poder mantener la centralidad de la voz de la persona con discapacidad también es algo que se tiene que hacer desde casa. Bien, y por otro lado, traje un concepto que lo aprendí viviendo acá en Estados Unidos, que acá atraviesa absolutamente todo, y yo siento que por lo menos en Argentina y en Colombia, que es mi experiencia, como que aún no lo siento que tenga el mismo peso y la misma fuerza, que es el concepto de advocacy, le decimos en inglés. En mi diapositiva estoy mostrando, en el centro dice advocacy, y abajo puse dos traducciones que me parece que pueden ser pertinentes, como la palabra abogacía o defensa, y es una especie de mapita que dice individual, colectivo, comunidad, derechos, comunicación y expectativas altas. ¿Y por qué quería traer este concepto que me parece que podemos aprender de cómo lo utilizan acá, que es replicable a lo que muchas personas están haciendo en Latinoamérica, pero tal vez no tenemos así como la fuerza conceptual, o por lo menos desde mi experiencia? Básicamente es un concepto que habla de la capacidad de las personas, tanto individualmente como colectivamente, para hacer valer sus derechos. Y por eso volver un poco sobre la idea de que necesitamos apalancarnos del conocimiento que tenemos sobre los derechos, sobre las transformaciones que han ido llevando las personas con discapacidad a lo largo de las últimas décadas, para justamente poder seguir defendiéndonos y que cambien los sistemas. Entonces acá es un concepto que se utiliza, la verdad que muchísimo, y que se trabaja desde muy pequeños. ¿Cómo se trabaja desde muy pequeños? Haciendo que aquel niño que tiene una discapacidad, hacerse parte de su discapacidad y poder comunicarla. Esta es mi condición, entender que la discapacidad es una condición de la capacidad humana, y que esta condición no menoscaba el derecho a tener una vida independiente, no menoscaba el derecho a
tener autosuficiencia económica, tener plena participación. Entonces, es algo que acá se trabaja desde muy pequeños para que las personas reconozcan su discapacidad y puedan pedir los apoyos que necesitan. Entonces, la cuestión de la comunicación efectiva con respecto a cómo nos presentamos o cómo presentamos, por ejemplo, en el rol de la familia a nuestros hijos para que justamente se le puedan hacer los apoyos a las acomodaciones que son necesarias, es como un concepto fundamental en la forma de abordar la discapacidad acá en Estados Unidos. Así que, bueno, nada, solo quería traerlo porque me parecía importante. Y por otro lado, y esta como que le agregué yo, la cuestión de las expectativas altas. Y en esto es fundamental el rol de la familia. Tener expectativas altas, creer que se pueden hacer cambios, que se pueden transformar sistemas, ayuda y empuja también a enseñarles con el ejemplo a nuestros hijos si tienen una discapacidad de que las cosas pueden cambiar. Pero bueno, la importancia de también organizarnos colectivamente, que ahora les voy a dejar algunos recursos o ideas por si les interesa abordar esta cuestión. Siguiente diapositiva, les dejo algunos recursos que nosotros acá trabajamos para trabajar la cuestión de unión entre persona con discapacidad y familia, específicamente niños, y dónde encontrar apoyo. En esta presentación yo después se la voy a pasar a José porque yo dejé muchos links con ejemplos de cómo podemos ejercer esta advocacia, esta defensa, esta abogacía. Algo que yo que me di cuenta cuando me mudé a Estados Unidos y después tuve oportunidad de buscar organizaciones en Latinoamérica que hagan algo similar a lo que hacíamos acá, también lo estuve buscando en Uruguay porque estuve contactándome con personas de allá, es que tal vez no existe, no hay la cuestión del advocacy o de estas organizaciones de defensa muchas veces inician porque son las mismas personas con discapacidad o los mismos familiares los que empiezan estas organizaciones. Mientras que acá en Estados Unidos, por ejemplo, la que yo trabajo está básicamente financiada por el Estado, lo cual es raro, porque jugamos como grupo de presión para el sistema educativo, pero es la misma ley la que dice que tiene que haber organizaciones como la mía. Entonces hay como un híbrido interesante, que tal vez por lo menos en Argentina no tenemos, pero existen un montón de organizaciones locales donde justamente uno puede encontrar diferentes espacios con información, con talleres, con formas de acompañar en la comunidad. Para volver también sobre esta idea de que podemos transformar los sistemas cuando nos unimos, que realmente la salida es colectiva. Después, y esto algo también que he aprendido que me parece súper importante, es el tema de la comunión entre padres. Porque algo que ahora que trabajo mucho con familias, cuando yo les pregunto, ¿cómo están? La mayoría de los padres me dicen que están agotados. Y otra cantidad de padres me dicen que están muy solos, porque a veces pasa que el impacto de, por ejemplo, tener un nuevo diagnóstico en la familia, tal vez es el primero que se tiene en el grupo familiar. Y eso en muchas familias genera mucha soledad. Entonces, algo que evidentemente ha funcionado es empezar a conectar padres juntos. ¿Por qué? Porque además son los que tienen las mejores herramientas, porque ellos capaz que atravesaron años antes lo que una familia está empezando a atravesar ahora. Entonces, ahí también empecé a buscar de todos los países, tengo algunos de Argentina, algunos de México, algunos de Perú, diferentes organizaciones que podrían ayudar a, si ustedes lo necesitaran, para que se puedan conectar con otras personas. Por otro lado, dejé también algunas, con respecto a las herramientas digitales, este es el lugar adecuado, pero la importancia también de poder hacer uso de las tecnologías para que justamente encontrar los apoyos necesarios, organizarse. Y como era uno de los mensajes que quería dejar, ampararse en las leyes, protecciones, marcos regulatorios. Este es como dicen que es el país de los abogados, entonces todos amparan la ley. En nuestros países, por lo general, las leyes son un poco más laxas. Pero bueno, la importancia de ampararse en las regulaciones, yo acá les dejé, en el enlace, les dejé la guía de lectura fácil para la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
Y por otro lado, también conectarse con otros adultos con discapacidad, y esto se lo recomiendo un montón a las familias. Familias que, por ejemplo, tienen un hijo al que le han dado un nuevo diagnóstico, empezar a buscar en internet adultos con discapacidad con ese mismo diagnóstico. ¿Por qué? Porque ayuda a ver que hay un montón de posibilidades, que hay un mundo posible y que a veces ayuda a salir de ese shock inicial de qué va a pasar con mi hijo el día de mañana, que es muchas veces una cuestión que se repite en el trabajo con familias. Entonces eso también, encontrarse con otros adultos con discapacidad que tengan, por ejemplo, el mismo diagnóstico que le pueden haber encontrado un hijo mío, ayuda a inspirarse y encontrar buenas prácticas. Bien, dejo siguiente diapositiva. Acá estamos viendo un círculo grande, es una especie de gráfico con un círculo grande en el medio y círculos pequeños. Y esta es una herramienta, acá yo les voy a dejar algunas herramientas que he utilizado a lo largo de mi carrera para trabajar con familias y que acá, particularmente en mi trabajo con familias, usamos un montón, que es la identificación de redes de apoyo. Donde básicamente son ejercicios que le hacemos hacer a la persona con discapacidad, donde identifica, se pone la persona en el círculo central y en cada uno de los círculos pequeños que tiene a su alrededor, lo que va haciendo es identificar quiénes son las personas de apoyo y apoyo para qué. Que esto también habla un poco de la autodeterminación. Todos vivimos en interdependencia, todos necesitamos apoyo, no solamente las personas con discapacidad, pero a veces lo que hacemos es presentar estas herramientas para poder justamente anclar y determinar quiénes van a ser los apoyos que la persona necesita para específicamente tal tema. Y les voy a dar un ejemplo de algo que estamos trabajando actualmente. Algo que se está promoviendo a lo largo del mundo, esto no es solo en Estados Unidos, es empezar a generar la autodeterminación de las personas con discapacidad y sacar las tutelas. Este proceso donde un juez determina quién tiene la toma de decisiones de derechos de la persona con discapacidad, que pasa mucho acá en Estados Unidos. Hay un caso famoso como es el de Britney Spears, al cual le sacaron sus derechos, por si a alguno le gusta el mundo del espectáculo. Ese es un caso famoso de tutela. Entonces ahora en mi organización estamos trabajando con adultos con discapacidades y familias para que justamente promover que no se tutele, sino que se hagan procesos de toma de decisiones. Y este concepto de establecer quién dentro de mi red de apoyo me va a poder dar apoyo en, por ejemplo, el aspecto financiero, el aspecto médico, el aspecto de vivienda, ayuda también a generar estas redes donde apoyemos a la persona con discapacidad, pero siempre respetemos cuál es su voluntad. Entonces, bueno, si a alguno le interesa este tema, tengo muchísimo material, pero era una reunión, esta es una presentación cortita. Yo al final dejo mi contacto porque es un tema realmente que lo estamos trabajando un montón y que me apasiona. Bien, después acá me paso a la siguiente diapositiva y les traigo dos herramientas que también usamos con jóvenes con discapacidad cuando los preparamos para, por ejemplo, enfrentar diferentes situaciones que pueden ser desde aplicar un trabajo, desde empezar clases o van al secundario o van a empezar un curso en la universidad o lo que sea, y también a veces lo trabajamos con familias, que es el concepto de perfil de una página. Acá tenemos en esta diapositiva hice dos screenshots de lo que llamamos perfil de una página o todo sobre mí, que básicamente son herramientas que ayudan a la persona a identificar su información personal y también cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus necesidades de apoyo. Entonces, lo que hacemos es esto, trabajarlo con las familias y trabajarlos con el niño o joven con discapacidad para que empiece a identificar cuáles son sus necesidades de apoyo y las empiece a comunicar efectivamente. Por ejemplo, si tiene que ir a tomar una clase en la universidad, que sepa cuáles son los apoyos que necesita para que luego se puedan hacer efectivos. Porque algo también que pasa muchísimo es que muchas veces, y voy a hablar de lo que sucede acá en Estados Unidos, empiezan a ir los jóvenes a la universidad
y muchas veces no se acercan a las oficinas de discapacidad para justamente pedir las acomodaciones que necesitan. Por ejemplo, si necesitan sentarse cerca del profesor porque tienen una discapacidad auditiva y necesitan escuchar mejor, o para ver que necesitan ver desde cerca, o por ejemplo, si necesitan un software para pasar el texto a audio, lo que sea, pero muchas veces pasa que si estas cuestiones no se trabajan desde que son más pequeños, cuando llegan a la universidad y ellos tienen los derechos educativos, muchas veces les cuesta poder tomar estas decisiones. Bien, otras herramientas que trabajamos con familias es el tema de la organización, que muchas veces las familias se sienten abrumadas por la cantidad de cosas que tienen que afrontar. Entonces trabajamos mucho todo lo que tenga que ver con herramientas concretas que les permitan, por ejemplo, traquear metas, ¿sí? Mi meta es, en comunicación con mi hijo, que mi hijo el año que viene empiece a tener más habilidades para empezar a tomar transporte público. Bueno, vamos a hacer una meta, vamos a hacer pasos pequeños que constituyan esa meta para empezar a apoyarlo de manera concreta. Estas herramientas de traqueo de metas, yo les puse ejemplos, pero en realidad era más para mostrarle cómo se trabaja de forma concreta para que las familias también puedan apoyar de forma un poco más consciente el desarrollo de metas, tendiendo siempre a la autonomía de las personas con discapacidad. Bien. Conclusiones, perdón si me pasé un poquito del tiempo. La importancia de vuelta de anclarnos en los derechos, la importancia de conocer los derechos es el primer paso para ejercerlos. No podemos ejercer derechos que no los conocemos. Entonces, la importancia de nosotros como personas con discapacidad o nuestras familias, la importancia de anclarnos en los marcos regulatorios, así podemos empujar realmente que existan cambios. Yo sé que en nuestros países, por más que nuestros países hayan firmado la convención, después esas regulaciones no bajan en cascada y transforman nuestras realidades, pero colectivamente es como podemos hacer estos cambios. De vuelta a algo que también trabajamos mucho con las familias es el centro, en el centro de la conversación están las voces de las personas con discapacidad. Cada decisión tiene que estar incluida en su opinión. La importancia de tender hacia prácticas de inclusión real. Y algo que también me gusta trabajar con las familias y dejar como mensaje es que no estamos pidiendo favores, estamos queriendo que se cumplan derechos, que no es lo mismo. Particularmente pasa que en nuestra cultura argentina nosotros tendemos a decir todo, ay, perdón, ay, te molesto. Y nos da muchas veces vergüenza o pena abordar estas cuestiones, pero en realidad lo que estamos haciendo es haciendo efectivos los derechos que las personas tienen. Por otro lado, la importancia de buscar y usar apoyos. Es nuestro derecho utilizar apoyos, pedir por adaptaciones, entonces es necesario usarlos. Promover como grupo familiar la autonomía, la importancia de empujar para poder crear capacidades, y pensar en el futuro. Y para eso les quería dejar estas herramientas para poder planificar con metas educativas, laborales, sociales, en todos los ámbitos de la vida se puede hacer, y nosotros a lo largo de mi trayectoria profesional hemos estado trabajando bastante para hacer que las metas no simplemente sean sueños, sino que tengan pasos necesarios para poder cumplirlas. Espero haberles dejado al menos un panorama de esta cuestión, que hayan disfrutado. En esta diapositiva yo les dejo mi contacto por si alguien se quiere contactar, si tiene dudas. Mi correo electrónico es flaviavaldez91@gmail.com y también les dejo mi LinkedIn, que es Flavia Valdez, así que con gusto nos podemos poner en contacto para el que tenga algún tipo de dudas, comentarios o lo que quieran. Muchas gracias, Flavia, por el espacio el día de hoy. Entonces, vamos a tener aquí un momento, a ver si alguno tiene por acá una pregunta, alguna duda que quiera hacer a Flavia o quiera compartir. Recuerden que pueden usar también el chat, pueden escribirlo por el chat y yo lo voy a leer. O también, si pueden levantar la mano por aquí. Ana González dice que eso fue fantástico, le ha gustado la charla. Gracias, Ana. Muchas Perfecto. gracias. Recuerda que si quieren hacer una pregunta pueden activar su micrófono y también pueden dejarlo también por el chat, ¿sí? Entonces, ahí yo le doy un instante para que puedan ahí ubicarse en la casilla para dejar comentario o pregunta, si es que desean hacerlo. Muy bien.
ahí yo los espero. Perfecto, también estamos muy contentos, Flavia, por el espacio que nos has dado el día de hoy, ¿sí? Es muy Me alegro. importante. Y yo aquí, un poco que también quería, por curiosidad también, bueno, acá Miguel nos dice, control más alt más H para levantar la mano, por si acaso, ¿sí? Control alt y H para levantar la mano, ¿sí? Si en caso usas tu lector de pantalla y tienes tu teclado ahí, ¿no? ¿Ya? Eso es. Yo quiero un poco, Flavio, aquí, a ver que nos cuentes de toda tu experiencia, un poco algún caso de éxito que recuerdes de una familia. Sería interesante un poco que nos puedas compartir brevemente, conocernos algún caso de éxito que te has pasado. Tal vez puede ser Uy, una problemática pequeña que haya sucedido, si no, pero será genial ahí si nos compartes. muchísimas. Mi camino con familias, como yo les decía, empecé en Argentina trabajando en el sistema público y después empecé a trabajar mucho más con familias cuando empecé en Colombia a trabajar con adultos con discapacidad, pero donde el núcleo familiar era fundamental para poder generar estas redes de apoyo. Y algo que disfrutaba mucho, nosotros aplicábamos algo que le decimos herramientas. Esas herramientas capaz que algunos las conocen, son, por ejemplo, las planeaciones centradas en persona, donde justamente lo que hacíamos era una reunión donde invitábamos a la persona con discapacidad a su red de apoyo, que era esta red que yo les decía, y establecíamos, bueno, ¿qué quiere la persona? ¿Qué metas vamos a hacer de acá, por ejemplo, a un año? Y por otro lado, también escuchábamos la cuestión familiar. Entonces, algo que surgían en esos espacios eran muchas veces las sorpresas que se llevaban las familias de escuchar cuáles eran los deseos de sus hijos o cuáles eran los deseos de sus hermanos. Entonces, he tenido múltiples situaciones donde tal vez existían como ciertas diferencias entre el grupo familiar y la persona. Entonces, esta idea de poner la centralidad de la persona, ese básicamente era nuestro rol, y apoyar para justamente poder tender puentes, pero hemos tenido un montón de experiencias, desde, por ejemplo, las resistencias me acuerdo, en Bogotá, si alguno conoce, tiene un sistema de transporte muy complejo y muy lleno de gente, y me acuerdo de un joven que su deseo era empezar a ser independiente para poder tomarse el bus solo, y su familia se resistía. Entonces, con una red de apoyos empezamos a dividir responsabilidades y a elaborar un plan para hacer una progresión y que justamente él se empiece a tomar el transporte solo. Me acuerdo que nosotros, la organización funcionaba en una universidad, entonces, bueno, hicimos un plan para empezar a revisar las cuestiones de seguridad alrededor de la universidad, cómo era para tomarse el bus, y bueno, y llegamos a que la familia lo estaba esperando cuando llegó. Ese día sufrimos todos, pero al fin, obviamente que lo hizo perfecto, pero bueno, muchas veces existían como ciertas resistencias, pero bueno, también ha estado nuestro rol como profesionales para justamente evaluar la situación y si era viable empujar y poder vencer como esas barreras del miedo. Genial. Aquí Gaby levantó la mano, Sí. Gaby de México. Gaby, ahí puedes activar tu micrófono y estamos escuchando tu pregunta o tu comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de la Ciudad de México, efectivamente soy Gaby. La verdad es que es un tema muy interesante porque hoy en día, 2025, lamentablemente todavía existen personas, tanto jóvenes como personas adultas. O escucho que te enfocas más a personas adultas, pero ¿qué pasa con las personas adolescentes o adultas jóvenes? Que lamentablemente en la familia hay una brecha bastante interesante en la cual no deja a la persona con discapacidad ser libre, ser independiente. Esas situaciones, ¿cómo las manejas? Me gustaría como entender un poquito. Es un gran tema. Actualmente, o sea, el 80% de mi rol yo trabajo con familias y el otro 20% yo trabajo con jóvenes. Y es un gran tema.
Desde mi trabajo con jóvenes, algo que, por ejemplo, mañana me reúno con ellos y vamos a trabajar una de estas herramientas que yo les estaba mostrando, que era la de poder identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis necesidades. Y algo que para mí es importante trabajar con ellos es la identificación de sus necesidades de apoyo, pero también de cuáles son las fortalezas y basarse con esas para poder empezar a desarrollar estas habilidades de autodefensa. Entonces, es algo que yo también lo trabajo con familias, la importancia de que se trabajen desde chicos, pero empezar a generar estas oportunidades para que sean los mismos jóvenes los que puedan empezar a tomar mayores responsabilidades y tomar básicamente su propia voz para poder poner límites. Entonces, en estas reuniones que yo trabajo con jóvenes, no dejo entrar padres, y es yo, los jóvenes conmigo, porque son habilidades que se tienen que desarrollar, no nacen de un día para el otro. Y también algo que creo que a veces funciona y que les dejo como recomendación, esto que yo les decía de encontrar otros adultos con una misma, invitar a las familias a que investiguen qué pasa con otros adultos con discapacidad y las cosas que pueden lograr. Porque eso en realidad lo que hace es ver qué es posible y conectarse con otros padres, porque ayuda también a bajar ansiedades, porque muchas veces no lo hacen de malvados, sino de miedo. Y entonces la información ahí juega un rol crucial para poder empezar a desmitificar ciertas cuestiones. Así que claramente no tengo una receta, pero sí es algo que nos atraviesa absolutamente a todos. Y acá particularmente que me toca trabajar con familias de Estados Unidos y familias latinas, y ya estoy haciendo una generalización, discúlpenme, pero muchas veces también vemos como en familias latinas la resistencia a soltar a nuestros hijos es aún más difícil por el componente cultural. Entonces, por lo general, vemos como mucha mayor resistencia a generar estas situaciones donde los dejan ir. Por lo general, con el componente cultural tiene un peso bastante grande. Gracias, Flavia. Claro. Perdón, José. ¿Y cómo manejas, la situación con los padres que se resisten? Brindando información y también, por otro lado, haciendo metas pequeñas. Entonces, empezar a trabajar eso. Por ejemplo, si un padre se resiste a que su hijo se tome el transporte público, ¿sí? Vamos a un ejemplo que pasa muchísimo, o que me ha pasado muchas veces. Se resiste porque no, porque tiene miedo. Bueno, empecemos lo que yo les propongo a las familias es, bueno, primero que es una necesidad. La necesidad de ser libre, de autonomía, es una necesidad del ser humano. Entonces empecemos a pensar qué situaciones, cómo podemos ir de a poquito creando metas que sean un poco más chiquitas para poder alcanzar esa meta más grande, que es lo que tu hijo quiere, en contradicción a lo que vos querés. Entonces, por ejemplo, si a vos te deja más tranquila empezar, no sé, por ejemplo, si quiere tomarse el transporte público, pero vos no querés, acompañándolo. O que lo espere una persona al inicio y al final. Entonces, a veces creo que esto puede ser una estrategia de negociación, empezar por metas más chiquitas para poder llegar a esta meta más grande, porque tal vez muchas veces esa meta está, o ese deseo está como muy apalancado en el miedo que tienen las familias. Entonces, romper un poco en paso a paso ayuda a que también esa familia se vaya sintiendo un poco más segura. Interesante, muchísimas gracias. Otra pregunta, perdóname, yo aquí de preguntona. ¿Y qué sucede aquí con la persona con discapacidad que se resiste? ¿Ahí cómo lo manejan? Porque hay personas que son muy dependientes a la familia y lo cual les dificulta como esa participación en la sociedad. Ay, no, porque mejor que lo dejo que lo decida otra persona por mí, ¿no? En este caso los papás o los hermanos, porque la persona con discapacidad se cree incapaz. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, eso es un gran tema. Probablemente yo no tengo una respuesta. Te puedo dar mi percepción como profesional. Y que es algo que muchas veces nos pasa. Y es exponerlos a un riesgo controlado, decimos. ¿Qué quiere decir esto? Exponerlos a que se equivoquen, exponerlos a que tomen de a poquito más responsabilidades y que se equivoquen, no pasa nada, ¿sí? Si uno, esto desde mi experiencia profesional, genera ciertas situaciones donde
lo vamos a dejar que asuma un poquito más de responsabilidades y tal vez se equivoque, pero desde un ambiente controlado donde su seguridad no corre peligro, hay que empezar como profesionales a tomar también esa postura. Y me parece que el círculo de personas, que la red de apoyo de esa persona es fundamental. Por eso decía también esta idea de tener expectativas altas, porque tiene que estar empujado por la red de personas que tienen al lado, desde profesionales, desde familia, desde amigos, empezar a exponerlo o exponer a la persona a mayores situaciones donde tenga que tomar decisiones, aunque sean chiquitas en un principio, me parece que es, nada, fundamental. Todas estas cosas igual, ojalá hubiera una receta, sería más fácil para las personas, para las familias, para los profesionales. Lamentablemente no. Entonces muchas de estas cosas capaz que funcionan un día, otro día no funciona, y al día siguiente uno vuelve a intentar. Y medio que así es la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También a ti, Gaby, por las preguntas. Y acá veo que Miguel también tiene una pregunta. Miguel, activa tu micrófono y te escuchamos. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por tu exposición, Flavia. Un gusto escucharte. Y tengo una consulta. A veces dijiste vos esto de, a veces sentimos que molestamos, a veces sentimos que por ahí estamos pidiendo de demasiado, y por ahí en la educación se habla de los ajustes razonables. Así es. También comentabas esto que habían legislaciones y leyes que nos ayuda a pelear por nuestros derechos de estudiar en una preparatoria, en una universidad, que los docentes, las materias y todo se tienen que ajustar a ciertos ajustes. Quería saber Sí. un poco, pensando en aquellas personas que dicen, bueno, no conozco qué leyes me defienden o cómo puedo decirle a esta institución que no es que estoy pidiendo que porque sean buenos me den un PDF accesible, sino que necesito que, Es tu que- derecho. que es mi derecho de estudiar y necesito que hagan esos ajustes necesarios. ¿Cómo pueden o cómo podemos averiguar cada uno de nuestros países por esas leyes o qué recomendación nos das? Es una gran pregunta. Y por eso empecé un poco la exposición, o como quieran decirle, hablando sobre la convención. ¿Por qué? Porque la convención ha sido firmada y ratificada, me parece que todos, acá la mayoría de los países que me han nombrado que están, han sido ratificados por todos. La convención lo que hace básicamente es ser un marco normativo que orienta a las prácticas en los países y a las legislaciones en los países. Por ejemplo, voy a hablar del caso que conozco, que es el de Argentina, pero después les puedo dejar como ideas de dónde lo pueden buscar ustedes en sus respectivos países. Específicamente en Argentina existe, bueno, Argentina ratifica la convención y le da jerarquía constitucional, o sea que es importante como la Constitución. Estaría bueno que, no sé, no es el caso de Perú, no es el caso de México, asumo que deben tener algo similar, y después existen leyes de educación que lo que hacen es brindar protecciones. Por otro lado, mi investigación se basó hasta el secundario, le decimos nosotros, hasta que los chicos salen, o preparatoria, no sé cómo le dicen al resto de los países, pero luego sé que existen protecciones para la educación superior también. Entonces, mi recomendación es que se fijen qué organizaciones, qué legislaciones existen en sus países, y algunas organizaciones también tienen oficinas de discapacidad, o también acá en Argentina, capaz que tiene un funcionamiento más complejo, pero también existe una Agencia Nacional de Discapacidad que brindan información. Entonces, encontrar cuáles son aquellos organismos, tanto públicos como también de organizaciones civiles. Por lo general, ellos deben tener como un mayor conocimiento de los marcos regulatorios. Sin embargo, y esto con total honestidad, muchas veces que exista la ley no quiere decir que se cumpla efectivamente, lamentablemente. Entonces, también es un poco de ir desarrollando estas habilidades de autodefensa para, bueno, saber cuáles son las puertas que hay que ir a tocar, y también un poco esta idea de que colectivamente se generan cambios y empujamos entre todos. Entonces,
Si eso es algo que les interesa, unirse a organizaciones donde que formen como grupos de presión para los sistemas, también es una práctica que ayuda. Muchas gracias, perfecto, Flavia, Muchas gracias. genial. Entonces ya vamos a ir terminando la reunión el día de hoy, ¿correcto? Entonces los invito a prender la cámara en el menor posible para tomar una foto todos, en realidad, ¿ya? Así que hay unos segundos, vamos a dar, ¿ya? Para que aquí puedan prender la cámara, los que tengan esa posibilidad, ¿sí? Acá los espero. Y yo también voy a prepararme aquí para poder tomar un pantallazo de la reunión el día de hoy de todos los participantes. Muy bien, ¿sí? Yo les paso el ojo a todos, también a ti, Flavia, ¿ya? Mientras que van Listo. aquí, mientras que van aquí acomodando su cámara. A ver, acá veo que están acomodando y también que está acomodando. Muy bien, perfecto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente por aquí. Veo que están prendiendo acá la cámara ya. Ahí está Gloria también. Acá está Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Perfecto, genial. Muy bien. Entonces voy a tomar un pantallazo y una sonrisa ahí también, Miguel, para, para que quede aquí. Perfecto, genial. Muy bien. Muchas gracias a todos el día de hoy participantes. Gracias también a Flavia, sobre todo, el día de hoy por su presencia. Y bueno, nosotros nos despedimos y que también todos tengan un excelente fin de semana. Gaby, Miguel, Ana, Mayra, José Acosta, aquí también con Gloria, también Flavia. ¿Sí? A Muchas todos los gracias. países, que tengan un lindo fin de semana a todos. Ha sido un gusto tenerlos el Chao, día hasta de hoy. luego, gracias por la Chao, invitación. chao, chao. Igualmente, Chao, muchísimas gracias. Buenas noches. por Chao. favor. Buenas noches. Chao, hasta Chao. luego. Hasta luego.